Vamos a continuar ahora en este video con calcular errores de medición en un circuito un poco más complicado de lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos entonces cómo se calculaba el error porcentual en una medición. Es el valor medido entonces menos el valor teórico, el que uno puede calcular, dividido el valor teórico por 100. Obviamente esto sirve, como ya dijimos, ¿no? Si conozco el valor teórico, si no, bueno, se puede estimar nada más esta. Vamos a ver este circuito entonces. El circuito consiste de una batería, una resistencia de 43 ohms y un paralelo acá de 6 ohms con 30 ohms. ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, calcular primero en forma teórica las corrientes I1, I2 e I3 en las tres ramas y luego colocando un amperímetro, que voy a decidir yo que es de 1 ohm resistencia total, la resistencia amperométrica. Vamos a medir entonces las corrientes I1, I2 y I3 y vamos a calcular el error en cada caso. Bien, vamos a ver entonces primero el circuito teórico. Es muy fácil, igual lo repasamos de paso, los conceptos, cómo se calcula. Primero calculo el paralelo entre R2 y R3. Esto me da una resistencia de 5 ohms, o sea que esta resistencia que está acá va a ser ahora equivalente, vamos a poner en negro, porque la resistencia, este paralelo es equivalente a qué cosa entonces a 5 ohms. 6,30. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Entonces ahora, bueno, son los 43 ohms que están acá en serie con los 5. Total 48 ohms, como ustedes ven. ¿Cuál es la corriente total I1 que entrega la batería? Bueno, los 24 voltios dividido la resistencia total. 24 dividido 48, medio ampere. Esa es la corriente entonces I1 teórica. ¿Cómo calculo ahora entonces las corrientes I2 e I3? Bueno, lo primero que se hace normalmente, calcular, lo hacemos por método fácil, no por Kirchhoff, ¿no? La asociación de resistencias la tenemos acá, entonces calculamos la diferencia potencial entre A y C. ¿Qué es la diferencia potencial entre A y C? Es la tensión de la batería menos lo que cae en la resistencia esta. O sea, va a ser E menos I1 por R1. Esto haciendo la cuentita nos da 2,5 voltios, VAC. Bien, una vez que tengo VAC, ¿qué corriente circula I2? Es los 2,5 voltios que caen acá dividido 30 ohms. 2,5 dividido 30, 0,083 amperes. Y por la otra rama, es 2,5 voltios dividido 6 ohms, me da 0,417. ¿Ok? Puedo verificar, como siempre les recomiendo que hagan, sumo las dos, es 0,083 más 417, me da exactamente 5, o sea que esto ya está resuelto. Esta es entonces la parte teórica. Bien, ahora vamos a usar entonces, como dije al principio, un amperímetro de 1 ohm resistencia total. Recuerden, ya calculé la shunt, la puse en paralelo con su RG y eso me da 1 ohm. Y vamos a medir I1, I2 y 3. Vamos a ver primero I1. ¿Qué tengo que hacer para medir I1? Tengo que poner el amperímetro entonces en serie con el circuito, como ustedes saben. ¿Sí? Acá pongo el amperímetro. Entonces este amperímetro que acabo de construir lo pongo en serie con la polaridad correspondiente, más menos, más del lado positivo de la batería. Y ahí voy a medir la corriente. Si el amperímetro fuera ideal, como ya sabemos, bueno, no cambia nada, ¿no? Resistencia cero. Pero ¿qué pasa con este amperímetro? Este amperímetro inserta una resistencia de ¿cuánto? De 1 ohm en el circuito de esta rama que está acá. ¿Cómo cambia todo? Bueno, vamos al caso, de nuevo entonces acá puse el caso I1, que sería medir I1 como está indicado acá, que es R2 con R3, sigue siendo 5 porque esto no ha cambiado. Pero ahora la resistencia total, como ustedes ven, cambió. ¿Por qué cambió? Porque es el paralelo 5 más 43, 48 más 1 del amperímetro. O sea, acá la resistencia total es 49 ohms, como ustedes ven. Lo puse acá en rojo para distinguirlo de los 48 que tenía antes. ¿Qué pasa entonces? La corriente, ¿cómo va a ser entonces? Va a ser un poco menor. 24 dividido 49, antes era 24 dividido 48, 24 dividido 49, punto 490. Estoy usando tres decimales para que no haya tanto error, ¿no? En realidad es exagerado usar tres decimales, pero si no, bien, estoy suponiendo que puedo conocer hasta el miliampere, digamos, ¿no? Con mi instrumento. No es usual un instrumento de un ampere tener tanta precisión, pero discúlpenme, lo hago para que más o menos las cuentas sean fáciles y los resultados al sumar den inmediatamente la corriente total. Como en este caso, si usara solamente dos decimales, podría haber una pequeña diferencia, ¿sí? Así que por eso estoy usando tres decimales. Bien. Eso entonces me da .490 contra respecto a 0,5. ¿Ven ustedes? Ahí tengo entonces una diferencia. No escribí la cuenta, pero haciendo esta misma expresión que está acá, o sea, .490 menos .5 dividido .5%, me da un error de
2%. Negativo, ¿no? Ya sabemos, un error por defecto, porque B medida es menor que B teórica. Entonces el error es por defecto, 2%. ¿Estamos? Por supuesto, y 2 y 3 van a ser distintas, ¿no? Porque cambió todo también. Pero no las calculo porque no las estoy midiendo, así que me interesa solamente ver el error en medir I1. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos al siguiente caso. Vamos a medir I2. Entonces, si mido I2, quito el amperímetro de acá y lo conecto en la rama correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahora el circuito acá queda como estaba, ¿sí? Y en esta rama, acá, coloco entonces el amperímetro, que tiene entonces la resistencia de 1 ohm. ¿Ok? Hago eso para medir entonces I2. ¿Sí? ¿Cuál es el error? Bien, vamos de nuevo ahora a hacer los mismos pasos que hicimos acá para calcular las corrientes. El método idéntico. R2 con R3, el paralelo. ¿Qué pasa ahora? Acá tengo 6 no con 30, sino con 31. ¿Ok? Entonces la resistencia es un poco superior. En vez de ser 5 ohms, el paralelo ahora es 5,027. Este paralelo ahora es 5,027. Aumenta un poco porque le agrego una resistencia. No mucho, ¿no? Como ustedes ven. De 5 ohms que era antes a 5,027. ¿Por qué? Porque la resistencia de 1 ohm es pequeña respecto a 30, como ustedes ven, ¿no? Así que bueno. Pero hay un error de todas maneras. 5,027 sería la resistencia del paralelo. ¿Cuál es la resistencia total del circuito ahora? Los 43 ohms que tengo acá más los 5,027, o sea, 48,027. ¿Ven? ¿Cuál es la corriente total que circula? Es 24 voltios dividido esta resistencia me da 0,499. Hay, por supuesto, un error, pero no la estoy midiendo esta, como ustedes ven. Ojo con eso, pues. Hay un error, como ustedes ven, antes de 0,5 a 0,499. Pero este error no lo calculo porque no estoy midiendo I1. La que estoy midiendo es I2. Entonces, seguimos adelante, calculo BAC. BAC, de la misma manera, en vez de dar 2,5 voltios, me da ahora un poquito más, porque la resistencia es un poco mayor, 2,508. ¿Cuánto vale I2 ahora? Voy a calcular los 2,508 dividido, ¿cuánto ahora? Antes era 2,5 dividido 30 en esta rama. Ahora es 2,508, la tensión cambió un poco, dividido 31. ¿Por qué 31? 30 de esta resistencia más 1 del amperímetro. Me da 0,081. ¿Cuál es el error cometido? Bueno, hacemos la cuantita, me da también por defecto menos 2,4%. ¿Ok? Vamos ahora entonces a la última medición. Voy a medir I3 ahora, entonces ¿qué hago? Dejo acá el circuito en la rama 2 como estaba y coloco el amperímetro entonces, ¿en dónde? En la posición de la rama 3, en serie con la rama 3. Y ahí entonces agrego 1 en esa rama. ¿Ok? Vamos a medir entonces I3, caso para medir I3. Calculo de nuevo el paralelo, R2 con R3. Ahora, fíjense, da 5,676. Fíjense que ahora tengo más diferencia. ¿Por qué tengo más diferencias que antes? Antes era 5,027, que se parece mucho al original 5. Ahora 5,676, bastante más diferencia. ¿Por qué? Bueno, como ustedes están viendo, 1 respecto a 6 tiene mucho más importancia que 1 respecto a 30. ¿Ok? Entonces, hay, en proporción, esto afecta más a esta rama que cuando la pongo de este lado. ¿Se entiende? Repito, entonces, 1 en 6 es mayor, digamos, la influencia que 1 en 30. Entonces, por eso cambia bastante la resistencia del paralelo. ¿Cuál es la resistencia total? De nuevo, 43 más este paralelo, 48,676. La corriente total, bueno, 24 voltios dividido este valor me da 0,493. La tensión en el AC, haciendo la misma cuenta, me da siempre igual, 2,801. Y la corriente de la rama 3 es 2,801 dividido 7. ¿Ven ustedes 7 ahora? ¿Por qué 7? Porque es esta tensión dividido 6 más 1. 0,400. Y esto no es un redondeo, sino que está así dio el resultado de casualidad. ¿Cuál es el error cometido sin darme cuenta? Menos 4,1%. ¿Ok? Bien, una observación. No calculé en todos los casos todas las corrientes porque no era necesario. Acá también podría calcular I2 y 3, van a ver que es distinta, por supuesto. Acá falta calcular I1 y 3, acá I1 y 2. Pero solamente calculé
Las corrientes, ¿qué corrientes? Las que están midiendo en el perímetro. Las demás no me interesan porque no las estoy midiendo, así que no sé cuánto valen ni me interesa. ¿Ok? Solamente estoy concentrado en las corrientes que mide el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ven ustedes acá? Bueno, primero que siempre por defecto, lógicamente inserto resistencia, aumenta la resistencia, baja la corriente, eso es normal. Y el error cambia, como ustedes ven. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Bueno, una cosa muy importante, que cuando uno quiere evaluar el error total que comete con un instrumento, ya sabemos eso, no solamente depende del instrumento mismo, el instrumento, por supuesto, cuando mida, por ejemplo, 0,5 o mide 0,490, el instrumento en sí mismo también va a cometer un error, ¿no? Por supuesto, porque este valor no es exactamente lo que marcan. Hay un error que es propio del instrumento. Ese error viene tabulado, el instrumento mide más o menos tanto. Pero aparte, como ustedes ven, se produce un error por inserción en el circuito del amperímetro y ese error varía. ¿Por qué varía? Bueno, porque la resistencia de un ohm no es el mismo efecto que se produce en la rama principal, esta rama, la rama 1, produce el menor error. Aquí, porque tengo 43 ohms y junto con el serie es 1 ohm versus la resistencia total que es 48, ¿no? Todo esto tiene 48, como vimos, y inserto un ohm nada más. 1 en 48 es relativamente poco y me da alrededor del 2%, como ustedes ven. 1 en 48, 1 en 50, aproximadamente estamos hablando de un porcentaje del 2%. Cuando le inserto en la rama de 30 ya aumenta el error, ¿por qué? Porque 1 en 30 ya es más influencia que 1 en 48. Y por último, 1 en 6 es mayor el error. ¿Ven ustedes? Entonces el error de qué va a depender. Insisto, no solamente del instrumento, sino de las condiciones externas del circuito. Va a ir variando de acuerdo a donde yo ponga el amperímetro. Espero que les haya resultado útil este esquema. Solamente les comento y no sigo haciendo pruebas porque si no no terminaría nunca esto, pero si esta resistencia en vez de ser 43 ohms fuera 430 ohms o 4300 ohms y todas las multiplico por 100, como ustedes ven, entonces el error es casi despreciable porque un ohm versus 4300 ohms, como ustedes ven, me va a dar un error por sistema menor que el error que comete el propio amperímetro al medir. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué va a depender fundamentalmente esto? De las resistencias externas. Entonces, como un amperímetro en general tiene una resistencia pequeña, cuanto mejor sea, más pequeña tiene, tendiendo a cero, ¿no? Ya sabemos que el amperímetro ideal debería tener resistencia cero. Entonces, si yo tengo un circuito que tiene resistencias bajas en general, que tengo que tener precaución de usar un perímetro bueno que ofrezca poca resistencia. Si no, el error va a ser muy grande. Si las resistencias son altas del circuito, ya más o menos yo sé más o menos cómo son las resistencias, puedo utilizar un instrumento entonces de menor calidad que ponga más resistencia interna, porque va a ser despreciable respecto al resto. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay también un criterio de selección del instrumento de acuerdo al circuito en el que yo quiera utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces, como último video, el próximo, cómo medir una resistencia con amperímetro y voltímetro simultáneamente.